discontinuidad geográfica, este empuje lo suministran precisamente las palabras de un escritor implicado con fuerza en la búsqueda de su identidad cultural. Me refiero a Pablo Neruda, que en su autobiografía, Confieso que he vivido, al tratar de su lengua poética escribe: «Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos». Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Todos se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas. Por donde pasaban quedaba arrasada la tierra. Pero a los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las herraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí, resplandecientes. El idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Las palabras, pues, las palabras que unidas pueden crear un buen idioma, porque aún perteneciendo a los conquistadores, se transmitieron como por heredad y penetraron en el Nuevo Mundo con toda su carga poética, dramática y creativa. Palabras que tienen el mismo valor o un valor más grande que el oro. Palabras capaces de renacer de sus propias cenizas como el ave fénix. No cabe ninguna duda, es la ola larga de la lengua española la que se estalla en las ramas de las literaturas nacionales hispanoamericanas, expresando la paradoja de la unidad en la diversidad. Y no estoy hablando, como es obvio, de la lengua común instrumental, que de España se extendió a todo el mundo hispanoamericano, sino más bien de una lengua fuerte e intensamente connotada, una lengua que encierra en sí valores culturales de muy alto nivel, una lengua literaria, en suma. Su aparición en el Nuevo Mundo se debió, como bien sabemos, a un relevante éxodo de personas cultas, religiosas y laicas, que en unión con los marineros y los soldados se trasladaban a las tierras de ultramar en busca de una vida nueva y empujados por las más varias motivaciones. Entre los escritores bastará con recordar al inventor de la novela picaresca, Mateo Alemán. El mismo Miguel de Cervantes hubiera deseado alcanzar este mundo y para conseguirlo se dirigió más de una vez al rey Felipe III, pero sin éxito. Sin embargo, a pesar de que el alcalaíno no pudo transmigrar como persona física, en las carabelas españolas que navegaban hacia el Nuevo Mundo se embarcaron sus libros, y en primer lugar el Quijote de 1605, cuya lectura ayudaba a suavizar los sufrimientos y los trabajos de los pasajeros durante los largos meses de navegación. Con el Quijote entró oficialmente en los dominios españoles de ultramar la lengua de Cervantes, integrando el proceso de penetración lingüístico-literario inaugurado en el anterior siglo XVI por la así denominada literatura áurea en todas sus formas, poéticas, prosaicas y dramáticas. No me da tiempo ahora para considerar los efectos de la lengua literaria española o de la lengua de Cervantes en la así llamada literatura colonial, que se sitúa grosso modo entre el siglo XVI y los primeros decenios del XIX. Por otro lado, son de sobra conocidos los nombres del peruano Garcilaso de la Vega Inca, del chileno Pedro de Oña, de Sor Juana Inés de la Cruz, que recibió el sobrenombre de El Fénix de América, la 10ª musa o la 10ª musa mexicana. Tampoco me da tiempo para detenerme en los primeros efectos del estallarse de esta ola contra las ramas de las tradiciones locales, es decir, la fase en que la lengua de Cervantes debe echar cuentas con las demás lenguas literarias nacionales en el momento en que estas últimas cobran una identidad propia, más o menos hacia finales del siglo XIX, con la aparición del modernismo, entendido como movimiento poético literario que desde las tierras hispanoamericanas se mueve hacia España. Sin embargo,
no puedo dejar de referirme, aunque sea de paso, a algunos ejemplos concretos y emblemáticos de este efecto ola que se manifestaron hacia los años 40 del siglo XX y siguen tangibles en nuestros días. A partir de Jorge Luis Borges, quien, al denunciar la actitud epigónica de las vanguardias argentinas, es decir, la sumisión a la lengua de Cervantes en su calidad de ola que borra las diferencias, expresa sus meditaciones sobre la insuficiencia del lenguaje en general y de la lengua literaria en particular. De ahí el triunfo de la paradoja, del ocultismo como lógica, de la descripción imposible del universo, de la ironía que se manifiesta a través de las formas de la enajenación y, en definitiva, de todo lo que en mayor o menor medida llevará a la afirmación de un particular realismo, a menudo designado con la etiqueta cómoda, por más que simplificadora y quizás europeo-céntrica, de realismo mágico, como rasgo peculiar y distintivo de la narrativa hispanoamericana. Este camino requiere, como es bien sabido, la independencia de la lengua de Cervantes en beneficio de un nuevo universo que, de manera paradójica o como una nueva ave fénix, nace de las mismas cenizas de la lengua de Cervantes. Borges explica esta paradoja en un súper conocido cuento de ficciones que se titula Pierre Menard, autor del Quijote. No es difícil, en efecto, reconocer en el personaje de Pierre Menard que al comienzo del siglo XX se dispone a escribir algunos capítulos de la primera parte del Quijote, pero no con la intención de escribir otro Quijote, sino más bien con el propósito de recrear precisamente el Quijote. No es difícil, decía, reconocer en este personaje la difícil tarea del escritor hispanoamericano comprometido en la creación de un nuevo mundo posible con la misma lengua utilizada por Cervantes. En la misma línea de Borges, si bien con modalidades expresivas totalmente distintas, se mueve el cubano José Lezana Lima, quien en su Paradiso logra dibujar un universo realmente singular y profundo, asociando una dimensión atada a la especificidad indígena y personal con una lengua propiamente barroca debido a una intensa frecuentación de la poesía de Góngora. Pero el verdadero boom de la novela hispanoamericana nace y se pone en marcha con 100 años de soledad, del colombiano Gabriel García Márquez, novela en que el romperse de la ola lingüística contra la rama de la tradición indígena abre de manera oficial el camino hacia ese realismo mágico cuya peculiaridad reside en una perfecta fusión de acontecimientos de la realidad cotidiana con elementos que, si no son fantásticos o mágicos, al menos en la cotidianidad no tienen ciertamente lugar. Una receta que García Márquez sabe realizar con admirable sabiduría, introduciendo la lengua de Cervantes en el universo ficcional de Macondo. Y es precisamente este nuevo mundo posible el que nos permite observar un fenómeno que podría calificarse de ola de retorno, a saber, una ola que se rompe en el propio lugar donde se había formado y del que se había alejado para estallarse en las playas hispanoamericanas. Con el favor de la industria editorial, mucho más rica y poderosa que la del país de partida, el universo de Macondo y con él la nueva ola de la novela hispanoamericana se extiende con rapidez por la península ibérica y otras partes de Europa, ejerciendo incluso una fuerte influencia sobre el mundo real. De hecho, el espacio imaginario y mítico de Macondo se convierte en el espacio material y tangible de un sinnúmero de restaurantes, bares, discotecas, nightclubs que llevan el nombre de Macondo. Mientras que el aspecto literario, el de la narración, en el aspecto literario, el espacio ficcional y rural de Macondo contagia el espacio real y urbano de Barcelona, trasladando a esta ciudad las valencias mágico-realistas que pertenecían al mundo fantástico de García Márquez. Del boom de la novela hispanoamericana, o de la que podríamos llamar
ola de retorno, se origina pues el mundo de la novela posmoderna española, representada en primera instancia por Eduardo Mendoza y en cierta medida por Vázquez Montalbán, aunque no menos por narradores que se colocan por otras latitudes del espectro creativo y de la geografía peninsular, desde Luis Mateo Díaz o Luis Landero hasta el mismo Torrente Ballester. Mientras que en su más amplia estela podemos situar diversos narradores contemporáneos que encuadran sus mundos posibles en los espacios más o menos secretos de una Barcelona marcada ya por una gran cantidad de elementos tópicos. Ruiz Zafón, Alicia Jiménez Batlet, Ildefonso Falcones, hasta llegar al cuasi paródico manierismo de Javier Calvo. En síntesis, y a mi modo de ver, las dos figuras del árbol y de la ola pueden servir de manera significativa para realzar la condición transversal que posee el libro, impactando con las distintas bibliotecas de Hispanoamérica, de España y de otras partes del mundo, y más aún con las bibliotecas digitales, teniendo precisamente en cuenta la influencia que pueden ejercer los procesos de digitalización con sus repercusiones políticas y culturales en todos los países donde se habla español. Aquí terminan mis reflexiones. 25 minutos. Muy bien, muy bien. Bueno, ese es el privilegio de ser presidente. No ha dependido de mi cuenta, pero ha estado todo muy bien y yo les quiero proponer que si quieren hacer preguntas solamente pueden ser hasta 2, porque luego hay una reunión y ya nos van a llamar, ya están terminando todas las comisiones. Si quieren hacer preguntas, levanten la mano, por favor, pero que sean así concretas a cualquiera de los participantes y bueno, se les responderá. ¿Hay alguien que quiera preguntar? ¿O ya han recibido tanta sabiduría que se sienten plenos? Bueno, parece que de todos modos los profesores siguen aquí en el Congreso y si quieren preguntarles algo pueden conversar con ellos. Y muchas gracias. Buenas tardes.